sin una relación con Dios, pues nosotros no podemos esperar en Él. Eso era lo más importante. Y que eso es lo que Dios quiere hacer con este día, con esta tarde, con este evento. Nos han reunido aquí a todos para que alcancemos tener una relación con Él, que tengamos amistad con Él, ¿sí? Que creamos en Él y nos entreguemos a Él. Llamamos Domingo de Milagros este día porque es un día para nosotros, después de haber orado, ayunado, pues también es un día para nosotros esperar en el Señor. Pero decía algo ayer y que quizás pues chocó cuando decía esas palabras, que el Señor en sí no le importa tanto los milagros. Él lo hace porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre, pero lo más importante para Dios no es que tú salgas de aquí viendo o escuchando o hablando, caminando, libres de cualquier circunstancia que hayas traído hoy aquí. Lo importante para el Señor es que todos salgamos de aquí llenos de Él. Porque la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Él quiere que todos tengamos una relación con Él. Y eso es lo más importante. Yo me escribí un nuevo libro que se llama La oración que mueve montañas. Y es un libro donde nos enseña cómo hacer esa oración que llega a los oídos de Dios y que trae respuestas. Y en ese libro hablamos sobre las cosas que pueden impedir que un milagro nos alcance. Que Dios pueda obrar en nuestras vidas, que Dios pueda sanarnos, liberarnos o bendecirnos. Y la primera cosa era nuestra relación con Dios, como el hermano Andrés ya nos habló. Que tocó lo más importante, nuestra relación espiritual con Dios y nuestra sanación espiritual. Que todos tenemos que tener y debemos preocuparnos por eso, cómo estamos espiritualmente con el Señor. Si nosotros no estamos bien con Dios, mi querido hermano, pues no podemos esperar en Él. Hay personas que a veces cuando me escuchan decir eso, me dicen, hermano Niri, ¿qué de esas personas que llegan a esas actividades que ni a la iglesia van, que ni creen en Dios y de repente llegan y salen caminando, son sanados de un cáncer, de una distrofia? ¿Y qué de esas personas que ni conocen al Señor y reciben ese favor de parte de Dios? Y sí, puede acontecer y visto en mi caminar desde tantos años cómo Dios obra, cómo Dios da vista a los ciegos, los hace los sordos oír, los mudos hablar, paralíticos caminar, cómo Dios libera a una persona que está desahuciado por los hombres y le devuelve la vida, y sin embargo nunca ha ido ni a la iglesia. Yo lo he visto muchas veces. Y Dios a veces se manifiesta de esa forma porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre, pero lo hace para que nosotros lo conozcamos. Lo hace para que descubras la perla preciosa. Lo hace para que encuentres el tesoro que estaba escondido. Para que creas en Él y lo aceptes en tu vida como Señor y Salvador. Y hay de aquellos que contemplen la gloria de Dios y eso no los lleve a una vida nueva. Es mejor no haber recibido nada, si no nos vamos a entregar al Señor. El Señor nos va a pedir cuenta por todas las cosas que Él hace en nuestras vidas. Nos preguntará qué hicimos con eso que Él nos concedió, con eso que Él nos regaló. Sí, es un regalo de Dios.
Y tenemos que aprender a ser buenos administradores con eso que Dios nos concede, porque el Señor al final nos va a reclamar por eso. Pero si Dios obra, se manifiestan esas personas que no lo conocen, para que lo descubran, para que crean en Él, para que abran sus corazones y lo acepten en su vida como su Señor y Salvador. Sí, Dios se manifiesta. Pero es importante que nosotros entendamos que todo eso que nosotros hablamos, milagros, sanaciones, liberaciones, bendiciones, todo eso es un privilegio. Un privilegio que poseen aquellos que tienen una relación con Dios, aquellos que son amigos de Dios, aquellos que son hijos de Dios. Una vez yo hablaba sobre esto y había una hermana de otra religión que estaba en la asamblea. Y yo le decía a las personas que no todos éramos hijos de Dios. Y la persona se molestó cuando dijo eso. ¿Y cómo que no somos hijos de Dios? Sí, ojalá que todos fuéramos hijos de Dios. Pero la verdad es que esa bendición o ese privilegio lo recibimos cuando Jesucristo llega a nuestras vidas. Es Jesús quien nos hace hijos. Todos somos creación de Dios hasta que venimos a los pies de Jesucristo. En nuestra iglesia nosotros tenemos un sacramento que es el inicio a todos los demás sacramentos y que da inicio a la fe cristiana. Y ese sacramento se llama el bautismo. Qué maravilloso sacramento. Que a través de ese sacramento nosotros ahí recibimos el poder o el permiso para llamarnos hijos de Dios. Escucha lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice así: a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, se les dio permiso para llamarse hijos de Dios. Si yo necesito un permiso para poder llamarme hijo, quiere decir que yo no nací siendo hijo. Soy creación de Dios hasta que Jesucristo llega a mi vida. Es Jesús quien me da ese privilegio de poder llamarme hijo de Dios. Y cuando nosotros llevamos esas criaturas, cuando llevamos a alguna persona a ese sacramento, eso es lo que acontece en ese momento. Esa criatura se convierte en hijo de Dios. Lo importante también de nosotros valorizar ese sacramento. A veces tenemos nuestros hijos corriendo por ahí y nunca los hemos llevado a la iglesia para que reciban ese sacramento. O personas, ¿verdad?, que quizás andan sin haber recibido ese sacramento, y es tan importante que nosotros lo recibamos, porque es en ese sacramento donde nosotros recibimos ese permiso de poder llamarme hijo de Dios. Eso es lo más importante. Y eso es un privilegio que todos tenemos. Y solo aquellos que son hijos de Dios pues pueden esperar en Él. Hay personas que se me acercan y me dicen: hermano Neil, pues yo me acerco a Dios y le pido a Dios, pero no veo respuesta a mi petición. Se me acercan pues esperando una respuesta mía. De nuevo, el libro que acabo de escribir, pues en ese libro pues viene a respuesta de las tantas veces que me preguntan las personas de cómo hacer una oración que llega a los oídos de Dios. Una oración que trae respuesta. La verdad es que no existe una oración mágica. Que la oración que Dios escucha es aquella oración que se echa con toda sinceridad y con toda seguridad. La oración que se echa con fe. Amén.